Una vez había una gallinita negra muy lista y muy laboriosa. Vivía en una casita que había construido en el valle y la tenía siempre limpia y arreglada. Y en las montañas de enfrente vivía un viejo zorro muy astuto. Qué tunante era aquel zorro. Su casa era una oscura madriguera entre las rocas. Vivía con su anciana madre, que le ayudaba en sus fechorías. ¿Y qué diréis que se le ocurrió? Pues nada menos que comerse a la gallinita negra. Y por eso se pasaba las noches enteras sin dormir, pensando en la manera de cogerla. Tanto pensó que se quedó delgado como un palo. Hasta un día que ella cogió un saco hacia la espalda y le dijo a su madre: «Madre, ponga ahí a hervir una olla de agua y procura que ya esté hirviendo para cuando yo llegue. Voy a pillar la gallinita negra y nos la comeremos para cenar». Bueno, probó meterse debajo de la mesa y le quedaba el hocico. Y después se colocó como pudo. Llegó la gallina y dice: «Por esta vez no me has podido coger, zorro malvado». Yo siempre he pensado que el cuento es una especie de casa en la que viven unas personas o unos personajes, ¿no? Entonces a mí me daba la impresión siempre de que el narrador es como ese intermediario que o bien te está narrando lo que está pasando dentro de la casa, de manera que tú casi virtualmente te haces idea de lo que está pasando en esa casa, o bien es capaz de abrir la puerta y invitarte a entrar y que tú veas lo que está pasando. I al cap de poc arriba el drac. Sento olor de carn humana. Em menjaré, si Déu mana. Sento olor de carn en dol. Em menjaré, si Déu vol. El Homo sapiens empezó a ser sapiens porque empezó a contar ficciones, empezó a entender el mundo a través de la ficción, inventando, por supuesto, historias fantásticas, maravillosas. Y que el cuento pues lleva con nosotros posiblemente 140.000 años, mientras que la palabra escrita pues es muy reciente, hace 6.000 que hemos inventado la escritura. La transmisión oral pues es sobre la que se fijaron los mitos, sobre la que se fijaron pues, los arquetipos, o sea que yo creo que es la madre verdadera de la literatura, es de lo que llamamos literatura, es la literatura popular, es la literatura oral y es el cuento oral. Canto valio eu? Usted val 12 monedas. E como sabes tú que val 12 monedas? Porque Jesucristo foi vendido en 13 monedas. Usted vale eso, non vale máis. Dice, bueno, ten cara de ser verdad. E que é o que me engaña a mí? Ai, usted gaño eu. Engaño eu que usted pensa que son cura, eu son un ferreiro. Acabouse. Cada día existe mayor consenso en torno a la idea de que los cuentos populares son el fundamento de la literatura, de todas las literaturas, de la narrativa en este caso. Al principio, bueno, pues había discrepancias, había muchos teóricos que defendían que el cuento pues, no dejaba de ser un residuo de una época de esplendor literario. En fin, esto ya está abandonado por completo y hoy más bien se le ha dado la vuelta, ¿no? Y más bien se piensa que la literatura oral es la que da soporte a todas las literaturas escritas. Los cuentos encierran esa sabiduría que se quería transmitir, de ese bagaje de conocimientos que servían para la vida. A mí siempre me ha parecido la tradición como una especie de catálogo de respuestas a lo que uno se pregunta en la vida. Yo diría que el cuento está en la categoría más elevada. El primer contacto que yo tuve fue con la fábula, porque mi abuelo, leonés, siempre me contaba cuentos de zorras que perseguían a carros con gente que llevaba sardinas. Y entonces algunos no los entendía muy bien, pero el mundo de las zorras, deseando comerse las vituallas de la gente que andaba por el campo, fueron los primeros cuentos que yo oí. Uno que me gusta mucho contar es que los cuervos, usted sabe que siempre que le hablas a los cuervos te hacen un abren la boca. Son muy cumplidos, todas las veces que hablan le contestan, ¿eh?
Entonces llevaba un cuervo, un trozo bueno de carne en el pico, y una zorra que estaba hambrienta y lo ve, le dice, hola Juan, y el otro, al hacer guau, se le cae el trozo de carne. La zorra lo coge a 100 por hora y desaparece. Y va más triste allá a su casa. Y le dice a su mujer, chica, mira lo que me ha pasado. Y le dice, no te sofoques. Tú tranquilo, que le vamos a dar un buen escarmiento. Si mañana cuando pase por debajo de donde estemos nosotros, verás qué conversación vamos a tener. Pues nada, ya ven a la zorra que llega por allí. Se están allí los dos en la rama y dice, chico, que sí es verdad, que sí es verdad. Dice, pero bueno, ¿qué es lo que es verdad? Dice, que nos han invitado a una boda. Dice, ¿dónde? Dice, ahí encima de esa nube. Dice, va a haber de todo, de todo, de todo. Va a haber gallina, va a haber pollo, va a haber ternera, va a haber de todo. Dice, y podemos llevar los invitados que queramos. Dice, claro, dice, pero como yo no tengo alas, dice, no te preocupes. Mi marido y yo juntamos las alas, tú te subes el medio y tiramos para arriba. Pues total que la zorra se sube encima de los dos y salen tirando para arriba y le preguntaban, ¿ves el bosque muy grande? Dice, pues sí, lo veo como una alfombra grande. Más para arriba. ¿Cómo lo ves ahora? Dice, pues poco más que un pañuelo. Vamos más para arriba. Dice, ¿cómo lo ves el bosque? Dice, como un puntito. Y dice, vale. Dice, ay, chico, qué calor me estás dando. Dice, anda, apártate para allá. Le dice al marido. Se aparta el cuervo y al apartarse el cuervo, claro, la zorra baja en picado. Tuvo la suerte de caer en un arbusto muy frondoso, con una copa muy apretada, por lo que no se hizo mucho daño, demasiado, o por lo menos no le costó la vida. Se vino para su madriguera y el búho que la estaba esperando, cuando la vio venir, le dice, hola señora zorra, ¿qué tal le ha ido a usted en la boda? Y la zorra se limitó a decir, pues mire usted, si de esta escapo y no muero, no iré a más bodas en el cielo. Lo más conmovedor de todo esto es cuando alguien me dice, no sabe usted lo contento y lo agradecido que le estoy, porque en su libro he encontrado un cuento que me contaba mi abuela que yo había perdido por completo. Y me lo dicen casi con lágrimas en los ojos, porque es cierto que la función afectiva de crear lazos que tiene el cuento es insustituible. Quien te cuenta cuentos es una persona que te aprecia, porque dedica su tiempo a hablarte, porque intenta hilvanar historias para ti. Todas las personas que le preguntamos cuando eran pequeños a quién recordaban, siempre recuerdan a las personas que le contaban cuentos. El primer recuerdo que tengo es precisamente de mi abuelo. Mi abuelo era un buen narrador y además solía reunir público para contar cosas y las contaba con una gracia enorme, ¿no? Y entre ellas iban anécdotas, iban cosas que le habían pasado a él, pero iban cuentos también. Entonces la primera sensación que tengo es esa, estar al lado de mi abuelo escuchando cosas graciosas, que además siempre tenía una chispa especial para contar. Mis más antiguos recuerdos pues son las noches de invierno, cuando veníamos a ver a mi abuelo Felipe aquí en casa de tía Juliana. En la lumbre, en el hogar, en el humero, se juntaban en invierno al fuego, en la última planta de la casa, y se ponían a contarnos estos cuentos. He de decir que tía Juliana nunca ha dejado de contar cuentos. Entonces, desde que era un niño pequeño hasta ahora, que se los cuenta a mis hijos, nunca ha dejado de contar cuentos. Una mujer, eran compadres del cura y ella, y fue a verla. Ahora llegó el hombre y cerró la puerta. No sabían ni meter y tenía un cesto allí, le metió en el cesto y le colgó con una cuerda de una vara de la morcilla. Bueno, pues subió el hombre y me dice el hombre, pues una vez que algo temprano debíamos de rezar el rosario. Pues como tú quieras. Bueno, Padre nuestro, que estás en el cesto, mete los hábitos para adentro. A la tercera vez tiró muy fuerte y se rompió la cuerda, le cayó a la cabeza del hombre y pegó con la nariz en el suelo. Dijo el cura, ángeles somos y del cielo venimos, cesto traemos, paja pedimos. Pues si ángeles hay y del cielo venís y paja pedís,
haber venido por la puerta de la calle, no por el jumero, que me habéis hecho dar con la nariz en el suelo. Tía Juliana es la hermana de mi padre y se quedaron huérfanos muy pequeños. Se puede observar el detalle de que iban descalzos, ¿no? En esta zona que hace frío, hace 70, 80 años, pues iban descalzos. Y entonces vivían en una pobreza extrema y en unas condiciones, pues ya se puede ver aquí. Ella es tía Juliana y él es mi padre, con unos aspectos, en fin, muy humildes. Ella era muy pequeña cuando su madre se murió y quedaron 3 hermanos. Y ella crió a los hermanos como si fuera su madre. Mi abuelo Felipe era cabrero, se pegaba los días y los meses por ahí. Entonces, pues criaron bastante solos y bastante cerca de sus tías y de otros parientes. Tenía 2 tías que también la ayudaban mucho. Por eso la Juliana ha sido muy inteligente, porque ha estado al lado de gente que eran inteligentes. Y como dice el refrán, dime con quién anda y te diré quién eres. La familia sin duda ha sido siempre, como ella cuenta en los cuentos, una familia muy unida y muy matriarcal. Los hombres muy a menudo estaban fuera. Entonces las que controlaban, las que dominaban y las que organizaban la vida familiar eran las mujeres, especialmente ella. Y eran unas mujeres con una personalidad muy fuerte, con mucho carácter. Y mire usted que casi no sabía escribir, no sabía casi ni firmar, pero después cuando se hizo novio del marido que se casó, pues ya fue cuando la guerra y ya tuvo que... Ella sola se fue imponiendo a ir escribiendo las cartas y él a su manera se las entendería, pero al primero casi no sabía ni firmar ni escribir. Realmente es extraordinario que un narrador iletrado, que no inculto, sea capaz de reproducir un cuento, digamos, básicamente de la misma manera, aunque le pueda añadir o quitar algunos detalles según las ocasiones, ¿no? Y el hecho de que sea iletrado lo explica mejor. Porque claro, como él no tiene el apoyo de la escritura, tiene que confiarse a algo. Y ese algo es la estructura del cuento. Y él sabe que eso es sagrado, entre comillas, ¿no? Eso no se debe tocar porque si no el cuento se desintegra y pierde sentido, ¿no? Esa es un poco la clave de todo esto. Y por eso esas personas extraordinarias que cuentan de corrido un cuento que puede durar media hora. Gizon batek eukesan 3 alaba, da juntzirin hartajorran, goxin, lapiku zuten itxike, engerrak egosteko, datozanin jateko. Bazier duen biherrin, baina denpori baioin aurrera, eta alaban nauzizeri zautzen, juteko etxera, ia zelan dago esan lapiku edo zuer edo juteko. Da, juntzan, baina akordauz jakon, hango ezen balego txarrantxie, kuman balego umie, da jauziko balitz txarrantxie, Hilgo leuke umie. Dene negarrez hasi zen da, antxe negarrez da, aitiernegetan solun. Lo más normal es que cuando empiezas una entrevista de este tipo, preguntes por el entorno, la leyenda del Castro, la moura de no sé qué sitio, los cuentos de animales, etc. Y resulta que Ángel de eso no sabe, no le interesó, pero sabe de aquellos otros cuentos que llamamos ordinarios o maravillosos y que casi nadie sabe, salvo Ángel. Eu tiña un rapaz para cuidalas, para ir a pastar, esa cosa. Un día estaba pastando, era cando San Pedro e San Pablo andaban preparando o mundo. Entón viñeron por ali, xa se lles daba un cordeiro para asalo, para comelo. E o chaval dixe, pois collan o que queiran. Colleron o cordeiro e prepararon, non é? Pois dixeronlle que pedira 3 cousas, o que quixera que lle iban concedelas. Entonces San Pedro estaba por detrás de San Pablo, dicíndolle co dedo que pides o cello. E dixo ao chaval, cala, burro, cala, eu ben sei o que hai pedir. Cómo se crean los repertorios y cómo una persona acerca los repertorios a su propia vida, que me parece que es un poco el secreto de la formación de la cultura popular, ¿no? Cuando era niño, ¿no? En la escuela, ¿no? De pequeñito ya me pusieron a teatro y allí se despertó una gran afición al teatro y es una cosa que lo tengo un poquito dentro. Hay
personas, como bien sabes, que tienen una cultura amplísima, en el sentido de un cultivo de la propia personalidad que ha sido voluntario, que se ha basado en el interés propio por lo patrimonial y que todo eso da al final unos personajes que tienen un conocimiento amplísimo de la vida, de los oficios, del oficio que habitualmente tenían. De manera que la cultura está tan unida a ellos, está tan unida a su propia vida, a su existencia, que es una verdadera cultura. Chámame Ángel. Eu son dun pueblo que chaman Eirixúa, no municipio da Pontenova. Fomos 6, un morreu, quedamos 5. Aquela escola, bueno, os maestros pouco máis sabían que sei eu. En libros había un silabario, lle chamaban, en un libro segundo, chamábamos ali a cara de Cristos. E esa cosa. Depois non había outro libro, non máis. Escribíamos nunha pizarra para non gastar o papel. Moitas veces quedábamos do colegio porque había que ir a chamar as vacas. E estuve ali, naquela aldea, ali, trabajando todo o tempo. He ido nos inviernos, para no tener frío, a serrar con esa sierra de aire. Y en el verano iba a Castilla, a la provincia de Segovia, a segar. Y así ha sido mi vida. Yo fui 11 veranos a Segovia. Eran bastantes horas, de sol a sol. Alguna vez había que ponerse de pie para coger aire, con la calor que hacía. Era bastante duro. Del otro lado del río tengo de hacer mi labor. Del otro lado del río tengo de hacer mi labor. La gente trabajaba en el campo. Y por las noches, cuando venían de trabajar, lo primero que hacían era lavarse los pies. Y después los niños se reunían alrededor del abuelo, de la abuela, y contaban esos cuentos. Mi abuela se quedó viuda con 4 hijos, 2 chicas y 2 chicos. Y todos los mayores nos acordamos mucho de cómo nos tenía allí y cómo nos cuidaba. Venían los jóvenes. Más que nada era a eso, a oír cuentos. Todos contentos venían a nuestra casa. Benigna Lassuén es nieta de María Martina Maruri, que fue una de las principales informantes de Resurrección María de Azcue. Azcue, de cuando en cuando le iba. Mi abuela allí estaba cosiendo mientras que cuidaba a los niños, pues allí pasando el tiempo con todos los nietos. Resurrección María de Azcue, también conocido como el cura Azcue, empezó a recopilar esos cuentos vascos entre finales del 19 y comienzos del 20. Yo le veo a un bulto grande o así que hablaba con la abuela, pero no me acuerdo más. Él mismo, en una nota a uno de los cuentos, titulado Dos diálogos entre Lamias de Lamiarán y Arlabán, dice: el primer diálogo procede de labios de mi madre, el segundo se lo oí a María Martina Maruri. María Martina Maruri era de Murélaga o hoy Aulesti. Mi abuela cogió un caserío que estaba vacío a la terminación del pueblo, hacia el Lequeitio, un sitio muy bonito. Es un barrio que hay 4 o 5 casas, el río pasa por detrás y de día recogía huevos por los barrios. Ella iba a Guernica a vender y luego pues recogía otra vez y así arrastrando la vida. Ya no queda más que recuerdo la vida de antes. Pero había mucha más unidad que hay ahora entre la familia, ¿eh? Porque ya le digo a usted, esto de que, pues vamos de serano para aquí o para allí.
pues estabas allí de serano con toda la familia, contando historias o hablando de esto, de lo otro, o contando cuentos. Y se pasaba muy bien el serano, se pasaba pero muy bien, entre la familia. Una vez para un lado, otra vez para otro. Ahora ya cada uno en su casa. Entonces no es como ahora, que ya está la tele y ya... Entonces no. Y antes se hacían muchos cuentos y muchas cosas en las islas. Las islas, madre mía. En España yo creo que han existido reuniones para contar en todas partes. Los inviernos producían ese aislamiento brutal de los pueblos, donde la gente ya había hecho todas las faenas y estaba aislada, recluida en su casa. Entonces se juntaban muchas veces por debajo de la nieve, haciendo caminos por debajo de la nieve, en 2 o 3 cocinas, y allí se hacía de todo. Se recitaban poemas, la gente que no conocía los poemas, se contaban cuentos, pues la gente escuchaba, participaba, etcétera. Ahí se hacía de todo. Ahí se bailaba, ahí se jugaba la baraja, ahí se ponían a hacer cuentos. Ay, Dios del alma. Estábamos esfollando, éramos todos rapeciños. Claro, tiñamos sono, queríamos nos deitar, e había que esfollar de noite. E entonces el contábanos contos e entreteníanos, e meu padre sabía moitos contos. Na miña casa contaba moito o meu pai. Pois, des que se cenaba, pois xuntábase para a casa da Pulavila. Todos os pueblos había unha casa para xuntarse ali. E logo ali, según o tema que se quitara, empezábamos a xugar a baraxa ou esa cousa, pois xugábamos. E cando non empezaban a contar cuentos e esa cousa. E se había un que tocara logo alga gaita ou unha flauta ou eso, tamén armábamos de baile. Hasta 1 da noite ou hasta 2 da mañá, algunhas veces, según caera o tema. E case todos os días, mentre non se empezaban os traballos do monte. En canto se empezaba eso, non, xa non se iba pola vila, viña a xente cansada de traballar, esa cousa. Entón xa acabamos as polevilas. En las casas de esta zona, por lo menos del campo, pues lo único que había eran los cuentos y unos romances que se cantaban desde 1 de noviembre hasta que pasaba Reyes. Nos dedicábamos a eso, nos reuníamos la gente joven y una cosita más ligera que se solía decir en la fiesta, como un piropo a la mujer que estaba bailando y decía: buenas noches, bella Aurora, tú eres reina, emperadora, eres princesa y sultana, y aquí, delante de la gente, me va a decir la verdad, ¿te vas a casar conmigo o me lo vas a negar? Como me digas que no, ay, como me digas que no, como me digas que no, pobre y triste me retiro, y como me encuentre un pozo, como yo me encuentre un pozo, te juro que no me tiro. Los cuentos los aprendíamos en la época de la rosa cuando más, porque nos íbamos antes de verse al campo a coger la rosa. Normalmente se traía mucha la rosa del azafrán y claro, para sacarle el azafrán había que montarla luego y siempre quedaba para por la noche. Entonces, como se madrugaba, pues a la noche te daba una mosca que no encontraba los pelos. Entonces había gente que se le daba mejor y decíamos, venga, siga, cuéntate un cuento, o la otra, cuéntalo tú. Y es ahí donde más cuentos se sentían. Historias de apariciones, que se le apareció a un familiar muerto, que a la otra cosa, y es cuando más cuentos y historias se sabían. Por eso le digo que siempre que se juntan más de 2 mujeres, hay cuento, hay chascarrillo, hay chiste, más o menos fuerte, y hay de todo. Y en aquellos tiempos que había mucha gente que acostumbraba en sus casas, cerca de una hoguera, contando sus cuentos, y los niños se esparcían al lado, un día de mucho frío, un día de invierno, era una cosa que se hacía mucho antes. Pero eso ahora es una lástima, pero
se va perdiendo poco a poco, se va perdiendo. El meterlo en algún sitio, como yo he intentado, que es hacer los arquetipos, es decir, la forma más común posible del cuento en un momento determinado, es para que definitivamente no se pierdan y sirve para que una vez y otra volvamos a reunirnos y a mostrar la misma sorpresa de siempre. Cómo es que este cuento está en Andalucía, en Sicilia y en el norte de Europa. La variedad, la variabilidad, ¿no?, del cuento es algo, es como un bosque, ¿no? A lo mejor exageras una cosa, la repites, cuentas una pequeña cosa que es una vivencia tuya de cuando eras pequeño y la metes ahí, ¿eh? Sí. Yo qué sé, Eso también cualquier vale cosa. cuando cuentas a un niño, según la afición que ves que tiene él y que se pone, está embelesado, después tú vas alargando, vas cortando y lo haces de esa manera, porque al pie de la letra no, pero siempre vas aportando alguna cosa nueva. Era una viuda que tenia un fill. El fill aquest també tenia moltes ganes, moltes, de veure Sàvia que es havia mort. I sempre pensava en Sàvia, I un dia va dir, bueno, va anar bien sort i va sembrar una favera. La favera aquesta se'n van cuidar molt, va pujar per amunt, fins que va arribar en el cel. Bueno, i en Pere se la ben mirava, diu, bueno, i ja és en el cel la favera aquesta. La qüestió és que un dia ell pensava en Sàvia que es havia mort. Puja per amunt, per la favera, fins que la favera ja era en el cel. Y va arribar al cel. He notado cuando tú estabas contando de Pere de la Favera, estabas aportando tu forma de ser y de pensar. Estabas ahí contándolo a tu manera, como si me estuvieses contando cualquier cosa que te había pasado a ti, no lo de Pere. Tú estabas diciendo todo aquello y yo pensaba, ahora él mete lo suyo por ahí. Sí, claro que sí. Claro. Sí. Son los mismos cuentos, pero que nunca son iguales, ¿no? Porque reflejan la realidad del momento o la realidad de una zona, también reflejan muchas veces los intereses o las preocupaciones o el carácter de un narrador determinado. Yo el primero que he contado me gusta porque era el único cuento que sabía mi madre. Cuando tenía que contarme uno, siempre me contaba el mismo. Y a mí me gusta mucho. El amor de las tres El amor de las tres toñas. Además, eso de príncipes y princesas siempre ha sido muy bonito. Això era una vegada un rei que tenia 3 fills. Quan en el gran li va arribar l'edat de cercar l'Ota, se'n va anar a Corramont i mai més van saber res d'ell. En el segon li va passar el mateix. I quan li va tocar en el petit, li diu a son pare, «Mon pare, jo anaré a cercar l'amor de les 3 taronges». Este es otro cuento maravilloso de la tradición española, pero que entronca con otras muchas versiones del mismo relato en toda Europa. Tan es así que Prokofiev se basó para su ópera del mismo título, El amor de las 3 naranjas, en la versión rusa. Va ser partit i se'n va anar. Camina aquí, caminaràs, i es va fer de nit. I va veure un llumet en fora, i va dir, allà tenc que anar. Quan va arribar allà, va trobar una dona que garnava el forn amb els cabells. I li diu, què fas, dona? Garn. Diu, mira, jo te donaré un dineret, però tu m'has de deixar passar la nit aquí. Ah, no, que el meu home és drac
i se menja tota la carn cristiana. Los cuentos maravillosos son cuentos que normalmente no son creídos, se desarrollan en un universo fantástico, pasan cosas extraordinarias, lo sobrenatural tiene un papel importante. Luego está otro género que es la leyenda está relacionada con las creencias, son cosas que se cuentan porque se creen y están relacionadas un poco con la cosmovisión de la comunidad. Las leyendas urbanas, de hecho, en ese sentido no se diferencian mucho de las leyendas de toda la vida. Allí todas las historias, pasaba algo en el pueblo, siempre había en invierno fantasmas por la calle, siempre había un fantasma, se solían salir en invierno. Y hay un fantasma, y por esa calle no paséis que hay un fantasma, siempre a la misma hora. Y luego los cuentos de animales, que también son cuentos que suelen sobrevivir más al paso del tiempo, son más sencillos. Esos son cuentos donde los animales están antropomorfizados y hablan. Ahí en la Solana, pues había una pajarina que tenía el nido. Tenía el nido y tenía los pajarines, pues chiquitines. Y un día se enredó a nevar. Se enredó a nevar y, claro, la zorra no tenía que comer. Y ya viene. Viene y le dice a la pajarina: pajarina, si no me das un hijo te corto la mata. Y se la meneaba y la metía miedo, claro. Se cortó la mata. Bueno, hasta que ya cogió la pajarina y le tiró un pajarín. Le tiró un pajarín y que le cogió la zorra y arreó. Y después la pajarina empezó a llorar. Estaba llorando cuando pasa el caraván. Y le dice: ¿qué te pasa, pajarina? ¿Qué te pasa? La primera vez que escuché este cuento, que es un cuento muy difundido, por otro lado, es el del Alcaraván Comí, me sorprendió que ella iba señalando lugares fuera de la casa, de los prados perdidos, el pando, la mata, etcétera, etcétera, y entonces me di cuenta que es que la geografía del cuento era una geografía local. Eso es una característica de los cuentos de la montaña leonesa, que es que muchos de ellos, aunque sean cuentos maravillosos, digamos, de difusión universal, pero la tendencia de los narradores allí es a ubicarlos en la zona. Marchó la zorra, llegó a los prados perdidos y estaba el caraván y le dice: bueno, caraván, ¿para qué le dijiste esto a la pajarina? Porque quise. Pues ahora te como. Dice: bueno, pero me tienes que subir antes al alto de la Peña Laugaza, que es aquel monte que hay allí. La relación entre narración y paisaje, y entre paisaje y memoria, y no es una cosa propia de ella, de hecho, en cuentos recogidos por los Espinosa, a veces hay menciones locales. Y bueno, pues eso es una cosa que a mí me encantó de encontrar en ella. Una historia es como el viento, viene de un lugar lejano y lo sentimos, y que me atrapó, digamos. Y desde entonces, de esa frase, el viento de esa tradición, de esa persona que la pronunció, pues me empuja. Y comencé a sentir cada vez más deseos de llevar eso a la práctica, porque llevaba muchos años trabajando en bibliotecas y en archivos, y a mí realmente de haber oído pues, las experiencias de los grandes folcloristas del XIX o del propio Espinosa recogiendo cuentos en España, pues me había entrado el gusanillo de hacer yo eso. Yo me topé con el asunto de los cuentos populares de una manera fortuita y me pasó lo que le ha pasado a tanta gente que un poco por curiosidad o por un azar de la investigación topan con este asunto y poco a poco van entrando en él y al final quedan absolutamente atrapados por él, ¿no? Porque es, sin duda yo creo que es la materia más fascinante con la que se puede encontrar un investigador de estas cosas. Y me sorprendió que aquellos cuentos que yo vagamente recordaba de mi propia infancia, pues como que no estaban al día, que los últimos estudios importantes pues eran de los años 20. De verdad que había habido también en esto, consecuencia de la guerra civil, en fin, un vacío de interés que me pareció alarmante, porque enseguida me pregunté, bueno, ¿y cómo estarán estos cuentos hoy en día? El rey se queda viudo y se casa con una mujer que tiene una hija, pero es más fea que Picio, y la que tiene el rey es preciosa. Entonces la madre, hasta para que se volviera fea, la mandaba todos los días a lavar al río.
Y un día hay una mujer que dice que se había caído un anillo. Y la muchacha se agacha a meter la mano en el agua para sacarlo. Y claro, lo coge el anillo. Pero al dar con la frente en el agua, le sale una estrella de oro. Quan se mirant el mirall, va veure que tenia una estrella d'or en el front. Això és el premi de la teva bondat. Este es uno de los cuentos fundamentales de los que llamamos maravillosos y que en España se titula Estrellita de Oro o Mariquilla Ríe Perlas, y es la Cenicienta española, que no tiene nada que ver con las otras Cenicientas que conocemos, no tiene nada que ver con la versión de Grimm, y sin embargo es muy auténtica y muy nuestra. Y claro, a la madrastra le cuenta todo lo que ha pasado. Entonces a la hija le dice, mañana estás tú yendo a lavar. La otra dice que ya lo creo, que ya no tiene que ir a lavar, que vaya la otra. Dice que no. Mañana vas tú a lavar, que te pasa lo mismo que ella. Pero la mujer le dice que meta la mano y dice que la meta a la otra. Y le dice que no, tiene que meter la mano y sacarle el anillo. Y es que yo quiero llevarme la estrella de oro para mi casa igual que mi hermana. Y dice, pues tienes que meter la mano en el río y que te dé el agua en la frente. Y dice que ella, ¡oh!, que eso vaya asco. Total, que a la fuerza ya mete la cabeza y en vez de darle una estrella, pues le sale el rabo de un burro. Quan ella se mirà, hi va haver un terratremol. Crits, plors i de tot i molt. Perquè, en tos d'una estrella d'or en el front, el que li va sortir va ser una pota d'ase. De esas lecturas que yo conocía y reconocía los cuentos que me habían contado, yo suponía que sabía mucho de este tipo de literatura. La verdad es que no sabía nada. Y que progresivamente, a medida que fuimos haciendo entrevistas, que fuimos conociendo gente, conociendo investigadores, nos fuimos enterando que aún había una sociedad que necesitaba ese tipo de literatura y que había que hacer algo más que recoger para que esa literatura no desaparezca. Jantzitzesan beste arropa batzuk, desku garbitute hitzesan, da, eiban ogizori. Baina zer, eiban ogizen, sartu ban? Bai, sartu ban, beren erestune, mutilen erestune, sartu ban ogizin. Masa. Da gero, krak erdi bitu ban, erdi bitu banin, jauze jakon, platerera, beren erestune. Este otro cuento es Como la vianda quiere la sal, uno de los grandes cuentos de la tradición paneuropea. Por ejemplo, William Shakespeare se basó en la versión inglesa para su King Lear, y en España pues está prácticamente en todas las lenguas del Estado. Bai, alandabe aurrera eiban, da eskondu behin zirin. Bodara aike behen zertu ben, inbitau ben. Bera neskin aike? Neskin aike be. Da juntzan, da gero banketoria amaitu zanin. Agindu ban, neskiek agindu ban, haren beraiken jana erezeri ezeri bez botateko gatzik. Ezeri bez gatzik ez botateko. Ez hau zen, kosineruri. Da. Holan txikei ben, da gero ia zer... Amaitu zanin eskontzi, hasi zan preguntez, ia guztau jaken bazkadize, eta holakok. Da liago zanin beraiken maire, zer zeutzen aitek? Zer zeutzen ba. Ia jateko gozu egon zan preguntautzen neskik? Neskik, bai. Da, ba... Faltatxu bat. Esan bezitzen ningu, ezin eban esan be, hori, baina, ba falta bat, topotzela ba falta bat, gauze bat eri ba. No, gauze guzti, danari, dana zangaz da bakuta. Da, ba txakola guztau. Zer gaitipa? Zer gaitipa, esetzen da. Ba,
Gatza bide belako. Gatzik ezeukela janari. Gatzik ezeukela janari. En España ha habido un curioso menosprecio por parte de los cultos hacia la literatura esta, que es literatura de mujercillas, literatura de abuelas, y yo creo que ahí está lo que dio origen a las grandes tragedias clásicas, a los grandes mitos, o sea, todo ha nacido de la literatura popular. Hay una tendencia a veces subyacente, involuntaria o como se quiera, a considerar lo escrito como paradigma de la verdad y lo oral como cuestionable. Los curas, que eran los depositarios de mucha sabiduría, sin embargo, las costumbres populares no les hacían demasiada gracia. En fin, este tipo de reuniones para contar, pues sí, ¿qué cuentan? ¿Qué se está transmitiendo ahí? No es algo que le gustase mucho a los eclesiásticos. Hay una que está casada, pero está muy flamenca y al cura le gusta. Entonces, cuando el marido se iba al campo, pues él se iba a echar a jugar a las canicas con ella. Entonces, una de las veces empieza a llover y el marido se viene antes de tiempo. Claro, no sabían de meter al cura. Entonces lo coge y en la pajera, bueno, ¿se ha visto lo que es una pajera? En las cuadras donde están las caballerías hay un sitio así como un pozo más grande que es de echan de la cámara la paja para desde ahí repartirla a los pesebres. Y dice al cura, métase usted en la pajera. Pero se asoma y claro, se había dejado las patas de fuera. Y ve entrar al marido y se pone, señor cura que está en la pajera, esconda los pies que los tiene de fuera. Dice su marido, chica, qué contenta estás. Y hombre, encima de que vienes temprano, ¿quieres que te reciba enfadada? Pero vuelve la cabeza y ve que las patas se le siguen viendo. Dice, señor cura, si no me ha entendido, esconda los pies que está aquí mi marido. Era un cuento del secreto de la tertulia campesina, era el momento en que la gente se reía, digamos, del poder dominante, ¿no? Su forma. Había cuentos de curas, frailes y monjas que eran todos cuentos eróticos. Es la forma del pueblo que tenía de ver el poder de la Iglesia, pues era un poco burlándose y haciendo una crítica, bueno, divertida, pues porque al cura lo pillaban siempre de mala manera y daban su escarmiento antes de que consumara. Pois eso era un que marchou para Suiza. Entón deixou a muller embarazada. Entón o cura, cando soupo que marchara o rapaz, foi un dela e dixolle, marchou o rapaz, e marchou. Pois tamén che tuvo apuro de marchar, puido botar uns días máis. E deixou os ollos só pequenos sin facer. Como deixou os ollos só pequenos? Sí, deixou sin facer. Agora a salir o pequeno sin ollos. E dixo, entonces hai que chamalo, que volva. Ele non pode volver, ele leva un contrato, hasta que acaba o contrato non pode volver. Dice, vai por ali, se queres, a ver se amañamos de fatellos, é unha desgracia que sale o pequeno sin ollos. E bueno, foi para onde o cura, e fitolle o cura os ollos ao pequeno. E o pequeno despois naceu uns ollos moi ben feitos, é todo. E cando veu o rapaz á casa, pois dixo a muller, mira, marchache, claro, nosotros non sabíamos eso, ese non é o cura salnos o pequeno sin ollos. Como sal sin ollos? Si, quedaron os ollos sin facer, e ben deitamos do cura se non salnos o pequeno sin ollos. E logo, como fízolle o cura, e como tú non estabas, deitamos del. Bueno, dixo, pois fízolle ben, que ve. E o cura tiña unhas cabras tamén. E baixo el, e foi, e quitoulle os ollos ás cabras do cura. E despois o domingo foi á misa. Empezou o cura, que había malhechores, que lle quitaran os ollos á súa hacienda, e que eso que non se debía facer, e que facer daño, e tal. E outro estaba na misa e botou pola iglesia arriba, ainda misaban de cara para o outro lado, e agarrou para o tana do cura e dixo, oi, señor cura, e usted, se un fai os ollos aos pequenos, por que non os fai ás cabras tamén? A veces más que anticlericales son una especie de toma de posición o de distanciamiento con un estamento que no es el propio pueblo, ¿no? Es decir,
son muy frecuentes los cuentos del cura y la criada, pero no porque vaya a hacer nada malo el cura, sino porque la criada, por ejemplo, le pregunta al cura cómo tiene que preparar un guiso o cosas por el estilo, ¿no? Y entonces el cura se vuelve y le contesta en latín macarrónico la solución a la criada, ¿no? De esos hay muchísimos, hay muchos. Los curas antes tenían todos ama. El ama de cura siempre era... No tenía nombre, era el ama de cura. Y había un cura que era muy tacaño, se compra un pernil y lo encierra bajo llave. Y a la mano le daba que lo probara. Y siempre se llevaba a misa delante de él. Como entonces los curas decían la misa mirando al altar, no es como ahora que lo dicen mirando a la asamblea. Pues claro, cuando el cura se da la vuelta para decir la misa, el ama coge y se va. Pero el cura que se revuelve y la ve irse, se revuelve y le dice: mariquilla, si te vas, ten conciencia y corta poco, que me cuesta 20 reales por Cristo Dominum Nostrum. Había ahí un señor, ya mayor, se ahogaba mucho y no estaba para ir a la iglesia ni eso. Bueno, y había aquí un señor cura muy crico. Ya le dice, viene y le dice: ¿qué tal, Basilio? ¿Qué tal? Bueno, aquí estoy. Dice: hace ya mucho tiempo que no va a misa. Que no va a misa. Dice: bueno, mire, siéntese aquí un poco junto a mí. Siéntese aquí un poco. Le voy a contar un caso que pasó en Extremadura, porque ese señor estuvo en Extremadura después, él y la familia, porque no tenía más que un hijo, pero estaban en Extremadura. Y dice, verá, dice, había una pareja de novios que estaban chalaos. Estaban chalaos, relochos. Bueno, dice, y resulta que fueron a comprar la ropa y el coche que llevaban tuvieron un accidente y se mataron. Un accidente y se mataron y ya llegaron a la puerta del cielo. Llegaron a la puerta del cielo y estaba San Pedro. Y dice: mire, San Pedro, lo que ha pasado, ¿qué tal? Dice: ay, sí, dice, pero eso no son méritos para poder entrar en el cielo. Y dice: no, San Pedro, es que nosotros queríamos casarnos. Dice: cásenos usted. Dice: no, yo no. Para casar tiene que ser un cura. Pues mire, entre usted al cielo y que venga uno y nos case. Bueno, fue San Pedro para adentro y ellos se quedaron allí a esperarle. Cuando ya sale San Pedro y dice: pues lo siento mucho. Dice: tienen que ir ustedes para el infierno porque en el cielo no hay ningún cura. Yo podría contarle cosas que ocurrieron cuando aparecen cuentos al amor de la lumbre por primera vez en el año 84, ¿no? Empezaron a llegar protestas y la editorial llegó un momento en que empezó a dudar, ¿no? Y con buen criterio el editor dijo que no, que ese libro seguía así, tal como estaba. Se repitió algo que había ocurrido ya con los hermanos Grimm en 1812. La primera edición de los cuentos de los hermanos Grimm incorporaba todos los elementos de truculencia, de erotismo, de escatología, de todo. Bueno, se formó un escándalo tremendo. Y a partir de la primera edición ya ellos mismos metieron la tijera. Es una triste historia, pero es una historia verdadera. Después de haberlo recogido y puesto en texto, siempre le queda a uno la sensación de que no sabe cómo el padre que acaba de comprar el libro y piensa que va a contarle una cosa muy apropiada al niño, en cuanto empieza a leer y se dé cuenta de tal. Y efectivamente me han contado algún padre que, bueno, si no me parecía adecuado yo le cambiaba digo, bueno, pues eso es un poco el origen de las variantes, ¿no? Tú has hecho ahí tu propia versión y lo adaptas a lo que debe saber tu hijo en ese momento. Los niños estaban allí escuchando las historias de los mayores. Muchas veces no la entendías. Incluso yo contaban historias y la gente se reía mucho de las historias y yo pues no la entendía. Me decían: no, es que eres muy pequeño y no, José Mari, tú no... Ya cuando seas un poco mayor ya te darás cuenta y tal. Antiguamente se hacía de una forma muy natural porque en las reuniones los que contaban o los que narraban cosas narraban para todos y no solo narraban para los niños. Los niños estaban ahí y aprendían. ¿Qué duda cabe que muchos de ellos son una verdadera enseñanza para los niños? El drama de la pobre niña Mariluz, bueno, pues ya está contado, Caperucita Roja.
Ya nos ha hablado del peligro de la niña y el bosque y el lobo, etc. El cuento equivale a Caperucita en España es La niña del zurrón, uno de los más extendidos y de mayor raigambre en la cultura hispánica. Y viene a ocupar funcionalmente el sitio que tiene Caperucita en la tradición francesa. Era una chica que tenía una familia muy pobre. Su madre había heredado un collar y su madre no se lo dejaba poner. La nena decía, déjame el collar, que salga, que me lo ponga. Y le decía a la madre, que no, cuando seas mayor. Tú cuando seas mayor lo vas a heredar. Pero un día la madre se fue al médico y la chiquilla cogió el collar y se lo puso. Y salió a la calle y todas las amigas, ay, déjanos el collar. Ay, qué collar más bonito que es. No, que es mío. Ay, que no es mío, que mi madre no lo sabía. Estuvo jugando con ellas y se pasaron la tarde jugando, brincando y jugando y todo eso. Y a la noche, cuando se iba a ir a su casa, el collar no lo llevaba. Un hombre que le decían el morrón estaba vigilándola detrás de un árbol. Y ya cuando se quedó sola, se acercó a ella y le dijo, ¿qué te pasa, niña? Pues que yo he cogido un collar que mi madre no me dejaba y lo he perdido. Y ahora no quiero ir a mi casa. Ah, pues no llores, vente conmigo a mi casa y yo mañana te acompaño y se lo digo a tu madre y verás cómo no te pasa nada. Pero se la engañó, se la llevó a su casa y ¿qué hizo? Meterla en un saco y por la mañana iba por los pueblos con ella metido en el saco y con un garrote que llevaba le daba al saco y le decía, canta, morrón, que si no te doy un garrotón. La niña no se atrevía ni a gritar de miedo que tenía, pero sí iba constantemente sollozando, llorando en silencio, pues dijo, más cantando que llorando, en un zurrón voy metida y en el zurrón moriré, por un anillo de oro que en la fuente me dejé. Al mendigo le pareció muy bien la cuarteta y le dijo, pues muy bien, esto lo tendrás que repetir donde quiera que haya gente y yo te amenace. Se fue rápidamente a un pueblo que él sabía que había feria y en cuanto llegó allí y vio gente reunida más o menos, pues puso su zurrón en el suelo y repitió la frase ya tan consabida. Amenazante, una actitud muy amenazante, le dijo, zurrón, canta, y si no, te daré con esta lanza en la panza. Por un collar de plata que en el campo se me perdió, por mi padre y por mi madre, por eso ahora lloro yo. Canta, morrón, que si no, te doy un garrotón. Y la madre lo estaba oyendo y dijo, ay, esa es mi niña, esa es mi hija. Proust lo dice con toda claridad, dice, el comienzo de todas las literaturas es folclore en signos gráficos. Todas han nacido pues poniendo por escrito lo que circulaba entre la gente. Y además es muy curioso porque desde muy antiguo se hacía para que no se perdieran. Estamos repitiendo un poco lo mismo, lo que pasa es que ahora parece que es verdad, porque claro, la sociedad actual y la forma de entretenimiento familiar y de grupo, bueno, pues yo diría que han cambiado, que casi han desaparecido. Es una tradición que ahora se pierde, pero vamos. ¿Verdad? No, esto es una lástima, pero se va perdiendo poco a poco. Yo supongo que está perdido todo ya esto, ¿eh? Sí. En su ver lo que has dicho, con la televisión, con el internet y todo esto, pues hoy es un otro mundo que vivimos. Después de mí, que yo sepa, no hay ningún interesado en los cuentos. Mis hijos han estado muy atareados en sus estudios y en sus cosas y no han tenido mucho tiempo porque los cuentos hace falta tiempo. Y una cosa que hace que los cuentos aquí se contaran y se conservaran era que no había otra cosa. Estamos hablando de centenares de cuentos, que eran los que entretenían de verdad a la gente durante muchísimo tiempo, siglos. Hay que crearle nuevos espacios. Yo lo llamo la teoría del trasplante, y coger el cuento y llevarlo a la escuela, por ejemplo. Yo siempre digo que lo mejor es que el maestro o la maestra se aprendan el cuento y lo cuenten, porque los niños así lo van a recibir mucho mejor, porque la naturaleza propia del cuento es ser contado en grupo. En el gallinero todos están muy contentos, porque se van a celebrar las bodas del gallo Perico. Y el gallo Perico va a traer un montón de invitados, incluso su sobrino el gallo Quirico. Así que el gallo Quirico se lava, se pone muy guapo y sale de su casa. Nada más salir, ¿sabéis lo que se ha encontrado? Una caca de vaca. Y dentro de la caca de vaca, un grano de trigo. Y el gallo Quirico se pone a pensar,
¿pico o no pico? Porque si pico, me mancharé el pico. Pero si no pico, ay, si no pico, con lo bueno que estará ese Kiko. La verdad es que me he encontrado con muchas sorpresas en tantos años trabajando con los cuentos populares. Digamos, de mi aportación propia, yo destacaría la teoría de cuento y contracuento. Un cuento es lo que es, pero además hay un cuento que lo cuenta al revés, ¿eh? Por ejemplo, El gallo Quirico tiene su contracuento en El medio pollito. El gallo Quirico es un cuento de un gallo presumido que intenta involucrar a todo el mundo en su problema, que se ha manchado el pico con caca de vaca y necesita que alguien se lo limpie para llegar a las bodas del tío Perico. Y todos le van diciendo que no, que no, que no, y al final pues el burro, que es el último, le pega una patada al gallo y lo lanza por el aire y llega a la boda del tío Perico, y allí el primero que lo pilla es el cocinero y dice, hombre, pájaro que vuela, la cazuela, plaf. Es un cuento que se ha contado toda la vida en España. Y un día me encontré con El medio pollito. Es justamente lo contrario. Es medio pollo que nace de una apuesta a medias entre dos vecinas, una pone los huevos y otra pone la gallina clueca, y con tan mala suerte que solo sale un pollito. Y dicen las vecinas, ¿qué hacemos? Y dice, pues lo partimos por la mitad, medio para cada una, ¿no? Y una cogió su mitad y le tenía hambre, lo asó y se lo comió. Y la otra le dio pena, lo echó al gallinero. Y allí escarbando, el medio pollito se encontró un dinero. Exactamente medio real de plata. En el momento en que pasaba por allí, pues el de siempre, el hijo del rey, que le dijo, medio pollito, ¿me prestas tu medio real? ¿Y para qué lo quieres? Para casarme. Y ahí me lo vas a devolver, sí, dentro de un mes. Y el hijo del rey se fue y no volvió. Y el medio pollito salió de su gallinero un día a llegar al palacio del rey para recuperar su medio real. ¿Quién triunfa? El ser que es capaz de buscar aliados, de llegar al palacio del rey y darle una lección al rey. ¿Qué quería decir esto? Pues que se contaban los dos cuentos, con lo cual se articulaba en la mente del niño un sistema doble para entender el mundo de lo que ocurría en un caso y lo que ocurría en el otro. El ser presumido y el ser indefenso. Pero además esto no tiene moraleja, con lo cual se confiaba en que la mente del niño era la que construía el sistema de los dos cuentos y lo que eso significaba. Y el medio pollito cantaba una cosa que decía, pío, 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 quiero lo que es mío. A ver todos. Pío, 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 quiero lo que es mío. Otra vez. Pío, 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 quiero lo que es mío. Y colorín colorado, este medio cuento se ha acabado. Los niños son los grandes amigos de los cuentos. Los niños tienen un respeto enorme por las historias. Los niños, cuando ven que una persona mayor se dedica a hablarle durante unos minutos, está viendo que esa persona le da importancia a él. Entonces, yo siempre digo, si queréis ser alguien especial para los niños, contarle cuentos, porque esos niños van a saber que vosotros los queréis. Lo que ha fallado en los últimos 60 o 70 años ha sido esa posibilidad de combinar la experiencia con la ingenuidad y con la capacidad de asombro o el interés por la propia vida. Yo creo que en la actualidad hay una tendencia a volver a unir a las generaciones más separadas, ¿no? De manera que los abuelos puedan contar a los nietos sus experiencias y puedan decir un poco cómo hay que comportarse. Un abuelo que no tenga una audiencia realmente acaba olvidando el cuento, pero son los niños los que lo piden. Y como piden cuentos, los abuelos siguen manteniendo en su memoria los cuentos vivos y se siguen contando y se sigue reuniendo la gente alrededor de una historia que se contó hace cientos o miles de años. Y entonces, pues, se le perdió. No, ella quería que le devolviera el carrete del hilo y el gato le dijo, si tú quieres que yo te dé el carrete del hilo, tú me tienes que dar a mí un tazón de leche fresca. Sí. Entonces, ¿dónde se va Juanita? A ver, ¿a quién busca Juanita? A la vaca del campo. A la vaca del campo. Y le dice, señora vaca, ¿me da usted la leche fresca para Carbonerito? Para que Carbonerito me devuelva mi carrete de hilo y yo pueda hacerle el traje a mi muñeca. Dice, si tú quieres que yo te dé la leche fresca, tienes que darme hierba verde. Entonces Juanita se fue a buscar el prado. Y le dijo, venga, ¿qué le dijo? Que fuera a buscar la nube para que el prado estuviera verde. Entonces llovió y empezaron a salir la hierba y creció mucho el prado. Y creció mucho el prado. Y le dio leche y le dio la hierba a la vaca para que le pudiera dar la leche para Carbonerito.
pues este es un pueblo como todos los de por aquí, pequeñajo. Y había una casa que tenían un burro que no podía entrar nadie porque era cocero. Y claro, el amo viendo que no podía hacer uso de él, porque en cuanto que le tocaban un poco se le iba a dar coces y se quedaba solo, pilló y lo echó a la calle. Y había otro vecino que tenía un gato que arañaba, que era una cosa perdida. Y aparte no se pueden dejar por allí nada que desaparecía. Entonces también lo echan por lo mismo. Y había otra vecina que tenía un pollo que no dejaba a las gallinas vivir, las tenía las pobrecitas hechas polvo. Entonces también coge la ama y lo echa. Entonces al salir al camino se juntan los tres. Y dicen cada uno por lo que lo habían echado. Dice, toma, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y el gato dice, no os preocupéis, que de la caza me encargo yo. Y dice el burro, toma, pero yo, que dice, tú no te puedes quejar que te soltamos al monte y tú comes de todo lo que tiene buen estómago. Dice el pollo, toma, y yo, dice, ya te pondremos un buen hormiguero para que te hinches la barriga. Y ven que se hace de noche y ven una casa allí solitaria y se meten los tres. Entonces ven que habla gente afuera. Ven que era una cuadrilla de ladrones y claro, dicen, ahí dentro hay que pasar. Dice, ¿pero quién va a pasar? Dice, hombre, el capitán, que es el más valiente, ¿no? Pues nada, el tío se tira para adentro y se mete allí el gato en donde tenía que encender y abre los ojos bien y brillan como ascuas. Y va a acercar leña como creyendo aquí se puede encender, pero se le engarafita el gato y lo pone perdido de arañazos. Se sale para la puerta donde estaba el burro y el burro se lía a darle patadas que lo pone negro. Y el gallo, al sentir la garabía, ¡qui, que me lo traigan aquí, que me lo traigan aquí! El pobre sale maltrecho. Dice, no paséis, ahí no se puede pasar. Dice, fijaros, y no me han pillado más que dos. Dice, y aún se han quedado otros diciendo, que me lo traigan aquí, que me lo traigan aquí. Así que dieron media vuelta y se fueron, y se tuvieron que quedar allí a vivir los tres. El burro no quería ya, no valía para trabajar, oyó decir que le iban a matar y se escapó de casa. Se tropezó aquí con un perro y dice, pues a mí también ya me van a matar porque soy viejo. Vamos a irnos juntos. Bajaron a caballo y se encontraron con un gato y le pasaba lo mismo. Después llegaron a Torres y se tropezaron con un gallo y que le iban a matar para una boa. Pues él también se fue con ellos. Y andar, se encontraron una casa y que había una luz y se puso, pero bien, todo bien preparado. Y después se arreglaron. El gato se puso en la muela de la lumbre, el burro en el hondón, el perro en las escaleras. Y llegaron los ladrones, que era la casa de los ladrones, llegaron y ninguno quería entrar, pero por fin entró el capitán de los ladrones. Fue a encender la lumbre, el gato se le echó y le sacó los ojos. Después fue a salir para afuera, le pegó una buena mordiscada del perro. Abajo en el hondón estaba el burro y le dio 2 patadas en el culo. Y el gallo arriba dice, y dice, ellos entendieron que yo estoy aquí. Escaparon y dejaron la casa para ellos y no volvieron. Esto era un asno, un burro, que había caído en muy malas manos, porque su amo le daba mucho trabajo, muy poco de comer y muchos palos. Entonces el animal en más de una ocasión había estado por irse de aquella caza. Pero un día lo llevaron al monte a por una carga de leña y le echaron una carga tal que el animal apenas podía con ella. Aquello fue ya el colmo y el animal dijo, ya no más, y se marchó de la caza. Iba por ahí sin saber a dónde y se tropezó con un gato. Y el gato entonces le contó también que él se había ido porque su amo no quería echarle de comer, quería que se alimentara solo de ratones, que tenían los ratones apurados de la caza y de los alrededores y que por lo tanto tenía hambre y que estaba harto de estar allí y que por eso se iba.
El asno le dijo que podía subirse sobre su lomo y que caminarían juntos, y así se hizo. Después de caminar un largo trecho, alcanzaron a un gallo y a un ganso, los dos también errantes por ahí. El asno y el gato contaron su historia y entonces los otros, el gallo dijo que se iba de su casa o se había ido porque había oído decir a su ama que no tenía nada que echar al puchero y que lo iba a echar a él y que se había quitado de en medio. El ganso dijo que lo iban a matar para darse un buen hartón de carne y también se había marchado por esa razón. Entonces, pues el asno, que hacía un poco de jefe, dijo, bueno, pues vamos a caminar todos y vamos juntos. Y así lo hicieron. Cuando ya era muy tarde, casi poniéndose el sol o un poco después, pasaron por la puerta de una cueva y pensaron de pasar allí la noche. Entraron a aquella cueva, que no era tampoco muy profunda, pero era bastante considerable, y vieron que allí había restos de haber habido un fuego encendido, que ya quedaba la ceniza y alguna que otra ascua muy extinguida, pero allí estaba eso. Total, que sí, echaron cuenta de quedarse allí. A poco rato de estar ellos allí ya preparándose para pasar allí la noche, entró el que debía de ser el morador de la cueva, que era un lobo. Lo que era la espina dorsal de nuestros amigos debió sufrir un tremendo escalofrío, porque un lobo con ellos, pues figúrese usted. Pero el asno mandó que hubiera calma, que aquello se podía arreglar, y puso al gato tendido junto a la lumbre. Al ganso le dijo que se subiera a un saliente de la cueva en el techo, y al gallo lo mandó al último rincón de la cueva. El lobo, cuando entró, se fue derecho a encender el cigarrillo y vio una cosita brillar, pensó que era un ascua todavía, y fue a acercar el cigarrillo y era un ojo del gato. El gato, al verlo tan cerca, lió a darle arañazos y mordiscos en la cara y en la cabeza, y saltó rápidamente antes que el lobo pudiera hacerle nada. El lobo reculó de allí, él dolorido y herido, y pasó por detrás de donde estaba el asno, que se había puesto a la entrada de la cueva, a la derecha de la entrada. Cuando lo pilló a tiro, le soltó un par de coces que lo mandó a la otra punta de la cueva donde estaba el gallo. El gallo se subió encima de él y la emprendió a picotazos en el lomo y en el cuello, y antes que el lobo pudiera reaccionar, levantó el vuelo y se quitó de en medio. Entonces el lobo, magullado, herido y un poco atemorizado, intentó buscar, porque no veía muy bien, intentó buscar la entrada de la cueva, y al pasar por debajo de donde estaba el ganso, le soltó tal churrascada que lo dejó ciego, casi ciego. Entonces el pobre animal, casi a tientas, buscó con el poquito de eso que vislumbraba de la puerta, buscó la salida, y cuando ya estaba casi fuera, el asno le endiñó otro par de coces y lo mandó a unos metros fuera de la cueva, con una pata rota. El lobo pensó que allí había una fuerza seguramente sobrenatural y se marchó de la comarca. No vino más por allí. Nuestros amigos se quedaron a vivir en la cueva estupendamente. El asno podía comer lo que le daba la gana, de hierba, de brotes tiernos de los arbustos. El gato se buscaba la vida como podía también, un poco menos, pero el gallo tenía todas las semillas que quería y hierba tierna y se mantenía allí perfectamente. El ganso disfrutaba nadando en un riachuelo cercano, de donde sacaba algunos pececillos y se los regalaba a su amigo el gato, que era el que menos comida encontraba. Y ya viene el cesto con pan y pimientos y rabanillos tuertos y termina el cuento. Hi una vegada un matrimoni que no tenia cap fill ni cap filla.
però tenia moltes ganes de tenir-ne un. I tant l'home com la dona sempre deien: no sé què pagaríem per poder tenir un fiet. Un dia, la dona va posar ciurons en remull que els havia de cuinar en sol de mà. I quan va anar a destapar l'olla, tot van ser al·lots i al·lotes. I ella se va regirar. Mare meva, i jo que en tenc que fer tants? Agafa un garrot, bim-bam, 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 i els mata tots. Menys un, que es va amagar davall la pastera sense que ell ho sapigués. Quan el veu, diu: bueno, vine aquí. Te donaré un trosset de pa i formatge i mos n'anàs a guardar el cirerer. Li dona un trosset de pa i formatge i el ciuronet se'n va i es posa davall el cirerer. No fa gaire estona que hi era i arriba el drac. I quan el veu, li diu: ciuronet, dona'm una cidereta. Ai, no, que mon pare les té comptadetes i en pigaria. Però el drac no es cansava de demanar-li. I el ciuronet, quan va estar fart, agafa una cidereta i li dona. I quan li donava la cidereta, li agafa la mà i el posa dins del sac. I se'l van dur cap a casa seva. Quan anaven pel camí, que ja eren un tros en fora, en el drac li va agafar ganes d'anar de cos. Agafa el sac, el posa en terra i ell se'n va darrere una paret. El ciuronet, quan veu que el drac no hi és, surt del sac, el posa ple de pedres i se'n va anar de veres. El drac, quan va haver acabat, surt i agafa el sac, que tot eren pedres. I quan se'l posa diu: ciuronet, que te n'és tornat de feixuguet. I se'n va a casa seva. I arriba a casa seva i li diu a la dona: que tens aigua que bull per escaldar el ciuronet? I la dona li diu: sí. Agafa el sac, el tomba i les pedres, badabim, badabam, badabim, badabam, li van trencar la caldera. Ell, tot maleït: el anaré a agafar i el mataré, el anaré a agafar i el mataré. I se'n va i el troba damunt unes estaulades. Allà el va replegar. I quan el veu, li diu: ciuronet, com has pujadet? He posat plats i plats i plats i plats, i el drac comença a agafar plats i plats i plats i plats, i posa damunt i cau i es romp un braç. Ciuronet, com has pujadet? He posat escudelles, 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 escudelles i he pujat per les anses. I el drac comença a posar escudelles i escudelles i escudelles i quan havia començat a pujar, cau i es romp l'altre braç. Però no es cansava, no, Ciuronet, com has pujadet? He posat ribelles i ribelles i ribelles i ribelles, m'hi he posat damunt i he pujat. I el drac comença a posar ribelles i ribelles i ribelles, s'hi posa damunt i en un moment cau i es romp una cama. Però no va estar cansat. Ciuronet, com has pujadet? He posat olles i olles i olles i olles i he pujat per les anses. I el drac comença a posar olles i olles i olles i quan va voler començar a pujar, cau i es romp l'altra cama. Però no es va cansar. Ciuronet, com has pujadet? He posat tians i tians i tians i tians i he pujat per les olles, per les anses. I el drac comença a posar-ne, venga, 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 i a pujar, i just està damunt cau i queda mort.
es romp el cap i va ser mort. I el xiuronet va davallar de dalt les teulades ben contentet. I la rondada ja està dita. Darrere la porta hi ha un fus acabat amb en Jesús. Això és una rondada que es diu la Cabreta. I això era una senyora, una dona, que tenia 3 filles. I també tenia un hortet on hi sembraven verdura. Tenien tota classe de verdura. I un dia ella diu, tenc que fer dinar. I no tens julivert. No tens gens de julivert. I va cridar a la filla major i diu, mira, vés-te'n a sort i dus un pot de julivert que el tenc que mestir per força per fer el dinar. Bé, la filla major, xum-xum, se'n va cap a sort i veu una cabra que es pipullava julivert, es menjava julivert. I ella li diu, cabreta, què fas aquí? Me menges julivert. I per què te'l menges? I em veu molt gruixada, diu, perquè som una cabra encabridada, amb la pell reveixinada i els peus aguts, i tots quan han vingut me'ls he beguts, i ara te beuré a tu. I amb un salt, pega un salt, i se veu la filla major. I la té dins la panxa. Bueno, i clar, i sa mare espera, i sa filla que no hi va. I ja crida sa filla segona i li diu, mira, sa germana teva no ve i fa estona que l'he enviada a sort per dur julivert. Es deu entretengut. Ves-hi tu i du julivert. I amb ella. I sa filla segona se'n va cap a sort. I bada i mira dins sort i no la veu, però veu una cabra que menja julivert. I també li diu, cabreta, què fas aquí? I la cabra li diu, me menja julivert. I per què te'l menges? Perquè som una cabra encabridada, amb la pell reveixinada i els peus aguts, i tots quan han vingut me'ls he beguts. I ara te veuré a tu. Zas. I se la veu. Bueno, i dins la panxa ja n'hi té 2. I sa mare espera. I no hi va. La filla segona. Ja crida la filla petita i li diu, mira, has d'anar a sort perquè he enviat les 2 germanes i veig que no venen. Ves-hi, ha venit de veres, veniu amb el julivert. Jo tenc que fer dinar. I la filla petita se'n va cap allà. I arriba allà, i també igual. No la veu, i veu la cabra, i també li diu igual, i res. I la cabra, quan la veu, diu, sou una cabra encabridada, amb la pell reveixinada i amb els peus aguts, i tots quan han vingut me'ls he beguts, i ara te veuré tu. Zas, i també se la veu. Dins la panxa una altra. Bona. I sa mare comença a pensar, bueno, és que aquesta estona, és que no venen, és que són un desastre. I tenien una moixeta. Bueno, diu a la moixeta, mira, has d'anar a sort, que he enviat les 3 filles a sort per dur julivert i no venen. Ves-hi i no venguis, que no venguis amb elles, Veniu totes amb el julivert, ves-hi. Bueno, i la moixeta, pren, meu, se'n va anar cap a sort. I arriba a sort, va de per tot i no veu ningú. Bueno. I veus la cabra que menja julivert. I li diu, cabreta, què fas aquí? Diu, me menges julivert. I per què te'l menges? Perquè som una cabra encabridada, amb la pell reveixinada i els peus aguts, i tots quan han vingut me'ls he beguts. I ara te veuré tu. I agafa la moixa i se l'envia. I se la veu dins ella. Bueno,
I ja hi tenim les tres germanes, la moixa per dins la panxa, però la moixa quan és dins la panxa comença a treure les ungles i a rascar, i a rascar, i a rascar, fins que va foradar la panxa. I quan forada la panxa, surt una, en surt una altra, i surt l'altra, i surt la moixa, i t'hi van abraçar tots, i crits i escàndol, i se'n van anar cap a casa seva, i allà van fer una gran festa. I aquí, aquesta rondada, ara s'ha acabat ja. Diu que era una cabra que manava un cabrit menut. I un dia, pasturant, van passar prop d'una vinya. I vol dir que, quan van veure els rems, quan van ser dins la vinya, diguent el cabridet: «Saps què farem? Tu menja de gran gra i jo menjaré de cingló en cingló, com més grossa que som». I començaren a fer-ho aixines. Però al punt en tingué més gola i va dir en el cabridet: «Tu pots menjar de cingló en cingló i jo menjaré de rem en rem». I així ho feren. I al punt la cabra en torna a tenir. I saps què? Tu menja de rem en rem i jo menjaré de planta en planta. I quan la cabra va estar ben redona, diguent el cabridet: «Anem, que ja mos basta». Però el cabridet va fer el desentès, no volgué sortir vist que no tingués la panxa i barriga plena. «Mira, jo ho aniré a dir a l'amo», li va dir sa mare. «Idò», contesta el petit. La cabra, com veu que de cap de ses maneres el pot fer sortir de dins la vinya, el deixa allà menjant i se'n va a donar avís a l'amo que el cabrit no vol sortir de la vinya que no tingui la panxa i barriga plena. L'amo, que tenia vessa de narí, va contestar: «Jo enviaré el ca i aquest prest el farà sortir». I diu: «Ca, vés a la vinya a fer sortir el cabrit que no vol sortir, que no tingui la panxa i barriga plena». Però el ca també va tenir queixar-se i no es va moure. I l'amo se'n va anar a trobar la massa i li va dir: «Massa, vés a pigar el ca, perquè el ca no vol sortir, perquè el cabrit no vol sortir de la vinya, que no tingui la panxa i barriga plena». Però el ca també va tenir queixar-se i no es va moure. I l'amo se n'anà a trobar la massa i li va dir: «Massa, vés a pigar el ca, perquè no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de la vinya, que no tingui la panxa i barriga plena». Però la massa tampoc no es va moure. I l'amo, tot enfadat, se'n va anar al foc i li diu: «Foc, vés a cremar la massa, que la massa no vol anar pigant el ca i el ca no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de la vinya, que no tingui la panxa i barriga plena». I què me direu? El foc tampoc no es va moure. I encara que l'amo l'amenaçava d'anar a fer acudir l'aigua, se n'hi en va i li diu: «Aigua, vés a apagar el foc, que el foc no vol anar a cremar la massa i la massa no vol anar a pigar el ca i el ca no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de la vinya, que no tingui la panxa i barriga plena». I l'aigua tampoc no es va moure. I l'amo se'n va anar a cercar el bou i el troba i li diu: «Bou, vés a beure l'aigua, que no vol anar a apagar el foc. I el foc no vol anar a cremar la massa, i la massa no vol anar pigant el ca, i el ca no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de la vinya, que no tingui la panxa i barriga plena». I el bou també va tenir vessa que no es podia borinar. I no hi va anar. I l'amo, apurat ja del tot, se'n va anar al carnisser. «Carnisser, vés a escorxar el bou, que el bou no vol anar a beure l'aigua, i l'aigua no vol anar a apagar el foc, i el foc no vol anar a cremar la massa,
I la massa no vol anar pigant el ca, i el ca no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de la vinya vist que no tingui la panxa i barriga plena. I el carnisser va estar tot d'un a punt i parteix cap a escorxar el bou. I el bou, quan el veu, se'n va a veure l'aigua i l'aigua de veres a apagar el foc. I el foc a corrents a cremar la massa. I la massa de pressa pigant el ca. I el ca, com un coet, se'n va anar cap a la vinya i ja no hi va trobar el cabrit, perquè ja havia fuit ben atapit de rem. Per això, fora d'essa. Era un cura que tiña unhas ovellas. E tiña un rapaz para cuidalas, para ir a pastar e esa cousa. Un día estaba pastando. Era cando San Pedro e San Pablo andaban preparando o mundo. Entón viñeron por ali, xa se lles daba un cordeiro para asalo, para comelo. E o chaval dixe, pois collan o que queiran. Colleron o cordeiro e prepararon, non é? Pois dixeronlle que pedira 3 cousas, o que quixera que lle iban concedelas. Entón San Pedro estaba por detrás de San Pablo, dicíndolle co dedo que pides o cello. E dixo ao chaval, cala, burro, cala, eu ben sei o que hai pedir. E pediu unha gaita que todos cantos só eran tocala que bailaran. E pediulles unha escopeta que cantos gatillazos pudera dar, que saliran os tiros sin necesidade de cargala nin nada. E unha bolsa, a mochila, para levar a caza, que todo canto dixera a mi mochila, e que viñera para ali. Que non lle apuntara a lebre, viña para a mochila. Bueno, concedéronlle esa cousa. Pero despois o rapaz, claro, iba a pastar, gustaba de tocar a gaita, daba de tocar a gaita, as ovellas a bailar, e non pedían. Entonces, pasou así uns días, pero o cura viu que as ovellas baixaban. As ovellas puñanse máis flacas e dixo a criada, tú pa onde mandas o rapaz que as ovellas? Mando pa o monte como hai antes. Pero as ovellas baixan, ou están enfermas ou o rapaz non vai a pastar. Igual a mete por aí nun currullo e deitas a dormir e non... Dixo, mañá mándalo para tal sitio. E direu diante e me de esconder por ali a ver se vai para ali. E foi o cura e escondeuse ali nun silveiro. Entonces, estuvo ali esperando a ver se iba o chaval e así, viu no vir, cas ovellas, e dixo el para el, pois é que están malas, o chaval ven aí con elas. Chegou ali, sentouse e as ovellas a pacer e pois a comer un bocadillo que levaba e as ovellas pacendo e dicía o cura, pois o chaval a pasta ben, é que as ovellas están malas. E cando lle pareceu empezou a tocar a gaita, empezan as ovellas a bailar, empezou o cura a bailar no medio do silveiro, enganchabanlle as silvas, esganifou a roupa toda, e sangraba bailando no silveiro. E despois veuse para a casa, claro, o chaval quedou coas ovellas, tocando a gaita. E chegou ali e dixo a criada, pero que che pasou? E ves todo enganifado. Iba sangrando tanto o silveiro. E dixo, veño, estamos che perdidos. E logo que che pasou? Mira, chegou che cas ovellas. E comeu o bocadillo, empezou a tocar a gaita. E eu a bailar no medio das silvas. E veño todo sangrando. E as ovellas bailando, claro, non comen. Temos que liquidalo. Dice, mira, hai que matalo. Dice, mira, mañá, diceslle que veñan aí uns amigos e que fai falta a cama del para eles. E se quer que ele era moi facía o que lle mandaban. E fai a cama aí na seucha grande. Cando estea dormindo, cerramos a ucha e facemos uns furados e escaldámoslo, con auga fervendo. Pero o chaval estaría cerca, oíulles a conversación.
E bueno, dixeron, yo sei. E dixo, sí, onde? Calquera sitio, todo durmo en calquera sitio. E foi a facer a cama a Uxa. Despois, cando lle pareceu ao chaval, foi deitar, pero por onde non o viron, colleu a gaita. E meteu a gaita na Uxa tamén. E tuvo, o chaval non dormía, claro. E polo furado da pechadura vía o que... E viña a cura e a criada con a caldeira de auga fervendo. E baixo ele empezou a tocar a gaita e a cura e a criada a bailar. E ca auga fervendo, escaldaronse e puñáronse perdidos. Acabou o conto. Solone bizizirin, ume bat jaio jakuen, baina gexotuen jakuen, saldarra hundi bat euken. Kalenturia ondizeta, marezek batauan Peru, horraz bat erosten, ase zulotute gatsa kanporo atara da izan. Punzan, ikusi ban txori bate kantetan da guztau jakon, da altzeri begei daula, astu jakon ziken bihelduen marizek. Marizu nire astu japa, zerra zaustezun zen biheldu nozun ba, Horratza Peru, horratza Peru, hunzaitez Peru horratz ezaten, eltsatzu astukota, hunzan. Gero ikusi ban kakapelu zerena, behizen estitzeko arboliri, tapetako amasatzat, ipenitzen behizen pekotza. Baina arbola altu zen, pentsau bane, hori, kakapilu hori horreiteko, zelan igonete bane, zelan hor enite ban kaka, hain altu, behizek? Baina, bize mitiartin, astu jakon orduan be. Junzan, Marize, nire oin bastu japata. Bueno, eukizu miau, neuke karrekoteta. Junzan ama, horratzetan, Peruri zeutzen umi zaintzeko, hartu abarkazirize, bakizuztak izaten zen, abarkazirize hartu, zulotu zen, gauzi hori apurtu zen, ulmie hil zen. Etorzan Marize eta zerak Peru pentsetaban hile dau, hilo dauela pentsetaban Peruk. Etorzan Marize etxera, zelan daba umie eta ondo, loda, ondo, baina hil jauen umi hori. Gero enterraun biben, hartuan Marizeke umi eta Peruri zautzen itxizu hori ati hori, berak haitu ban, ati behartzeko lepun, atia joien. Kamusantu ondora aile gauzirinin, ilunduteuen, zeiben, arboline daburure altzau atie, antxeganin parauzirin. Handi gerotxua, etorziaku esan, lapurrek, aspire, arbolin, aspire. Jasuz, diru kontaute iten gauzape janarizek eta gauzaskouken. Peruri kakalarrez etorziakon. Ez Peru, ez eizu olakorik egin, ez Peru. Bani derrigorren biopa eta eiban kaka. Lapurrek pentsauen, goiti beratorten jakuen lez, pentsau bane jangoikuk biheldu zela. Ondo pasau esan hori, eure kakorik jaben. Handi gero txoa txiselarri oztabe. Txisebe, mazik esateutzen ez eiteko, baina derri horren biban da iban. Dau zabalik txisori be aprobetxauen. Zala ez tizego zuta. Olantxerik eta. Gero, ati be, eutzi milakon arerita, eutzen be kantzauzan, ene marze jauzi bilata bat hau, ene marze zinotati uki, olantxerik eta jauzi jakon. Hori deskalabru izango zen, maize goiti jauztie, adarrak eta,
eskapau iben, bilurtu te eskapau iben lapurroko. Da gero, bieldu ben, euren kuadrileko bat bieldu ben, ikusteko, ia zeman lagun dau esan, zeharepa, txiseta, kakata, atita, deskalabro handizekin zituen da, askongo dirilakun. Junzan, da, aneuen da, beragana etorre daiken ezautzen peruke, minik eta handizena ataten da benari, okela satirik handin eman gutzet. Laporren okelak eta eusanan. Da ba, minan dezatara eta junjakon, da peru kolpe minetik eta bai eitzen. Da ba, eskapau banari garin beren lagune gana. Da zema daz ba, zer ikusio pa, zema daz ba, zemat eta ber mile, esate utzen. Da mile, guk ezin gineik ordunaren kontrajun. Da ba, alde benarek eta eurentzako doze ustik. Diruek eta dana. Era un gallo quirico que le invitó a su tío a la boda al cielo. Y se puso muy preparado, pero se le olvidó comer. Y marchó y fue por allá adelante y encontró una hierba. Hierba, límpiame el pico para la boda de mi tío Zarapico. No quiero. Fue más adelante, encontró una oveja. Oveja comía hierba. Porque hierba no quiso limpiarme el pico para la boda de mi tío Zarapico. No quiero. Fue más adelante, encontró un lobo. Lobo come oveja, porque oveja no quiso comer a hierba. Porque hierba no quiso limpiarme el pico para la boda de mi tío Zarapico. No quiero. Fue más adelante, encontró un palo. Palo pega perro. Porque perro no quiso comer a lobo, porque lobo no quiso comer a oveja, porque oveja no quiso comer a hierba, porque hierba no quiso limpiarme el pico para la boda de mi tío Zarapico. No quiero. Fue más adelante, encontró una lumbre. Lumbre quema palo. Porque palo no quiso pegar a perro, porque perro no quiso comer a lobo, porque lobo no quiso comer a oveja, porque oveja no quiso comer a hierba, porque hierba no quiso limpiarme el pico, pero la de mi tío Zarapico. No quiero. Fue más adelante, encontró un río. Río apaga lumbre. Porque lumbre no quiso quemar a palo, porque palo no quiso pegar a perro, porque perro no quiso comer a lobo, porque lobo no quiso comer a oveja, porque oveja no quiso comer a hierba, porque hierba no quiso limpiarme el pico, pero la de mi tío Zarapico. No quiero. Y fue más adelante, encontró un papel, se limpió el pico y dijo, si de esta salgo y no muero, no quiero ver bodas al cielo.